Porque si no aceptamos la identidad de que somos almas espirituales, es muy difícil que demos tiempo a la vida espiritual y que la prioricemos. Entonces, la clase de hoy se llama Aceptar la verdadera identidad en todas las etapas de la vida. Así la titulé después de reflexionar. Disfruté mucho de la clase porque encontré un verso en el Bhagavad Gita, que es uno de los textos sagrados que nosotros estudiamos en nuestra congregación, en nuestro movimiento Vaishnava, y también un texto del Srimad Bhagavatam que tiene que ver con esto de las etapas de la vida. Así que bueno, vamos a empezar siendo psicóloga. Para los que no me conocen, soy psicóloga, entonces siempre llevo la psicología conmigo a todos lados. Vamos a hablar un poco de las etapas de la vida dentro de nuestra parte del mundo que es Occidente. Digo Occidente porque en realidad, si bien todas las etapas de la vida son las mismas en todos lados, es de acuerdo a cómo las interpretamos, cómo las vivimos. Es de acuerdo a las concepciones que tenemos, cómo las experimentamos, estas etapas. Entonces primero vamos a hacer un recorrido muy cortito por las etapas de la vida en nuestra parte del mundo, para sentirnos identificados. Después vamos a hablar de cuáles son los consejos de la filosofía védica para vivir estas etapas, que por ahí las vamos a sentir un poco alejadas de nuestra vida, pero que podemos internalizar muchos de esos consejos o instrucciones que nos dan los textos sagrados. Y después, a lo último, vamos a leer unos textos de Srila Prabhupada, que es quien trajo este movimiento Occidente, que habla de la conciencia de Krishna en relación a las etapas de la vida. Esa va a ser un poco la clase, así que quédense hasta el final. Bueno, dentro de la psicología se cuenta que el ser humano pasa de crisis en crisis. Hay muchas etapas que están marcadas, si nos ponemos a ahondar un poquito, por los cambios físicos, los cambios del cuerpo y por ende los cambios de la mente. Y estas etapas marcadas por estos cambios generan mucho sufrimiento porque nosotros estamos fuertemente identificados con el cuerpo y con la mente. Como nosotros nos creemos que somos este cuerpo y que somos lo que pensamos, es que cada cambio, cada etapa de la vida nos sacude muchísimo y por ende sufrimos, y todas las consultas psicológicas, si me pongo a pensar, pasan en estas transiciones de la vida, que están muy marcadas. Una es el nacimiento, otra es, si bien entre el nacimiento y la pubertad hay un montón de otras etapas, pero vamos a hablar de las más contundentes, las más importantes. Otra es la pubertad, la adolescencia, la crisis de los 30, la crisis de los 40, la jubilación, en las mujeres también la menopausia antes de la jubilación, bueno, el hombre también se dan los cambios de andropausia, la jubilación, el envejecimiento y la muerte. Entonces esas son las etapas muy marcadas por las que la mayoría de los seres humanos vamos a atravesar si llegamos hasta lo último de esta línea, y que vamos a vivir con profundo dolor. Entonces, para marcarles un poco esto que les decía de las identificaciones, el nacimiento es el primer momento que se llama, para Otto Rank, el momento traumático por excelencia. Cuando nosotros vemos un bebé, decimos qué lindo que nació, pero no nos damos cuenta del sufrimiento que implica salir de un espacio acuático a uno aéreo y perder el refugio del vientre materno y sentirnos totalmente desprotegidos en un mundo donde tenemos que aprender a hacer todo lo que después vamos haciendo. Nos tienen que alimentar, nos tienen que enseñar, porque somos muy vulnerables. O sea, salimos de ese refugio del útero materno y eso nos da mucha angustia, por eso se llora cuando se nace. En la pubertad aparece un cambio físico muy importante, los órganos genitales crecen, el cuerpo del niño se pierde, y se pierde este cuerpo del niño en relación a los padres. Por eso se dice que la pubertad es uno de los momentos más difíciles, porque se pierde el cuerpo del niño. Entonces ahí se sufre mucho y tenemos que adquirir una nueva identidad. Perdemos los lugares infantiles, ya tenemos que empezar a pensar qué queremos hacer dentro de la vida, a qué nos vamos a dedicar. Estos son los planteos ya de la adolescencia. Separarnos de los padres, desidealizarlos para salir al mundo adulto, conocer personas que nos ayuden a hacer ese pasaje,
Y la adolescencia se considera también adolecer, es sufrir, un momento también de mucho sufrimiento. Después viene la parte de, bueno, donde las personas ya vamos recorriendo la etapa madura, 30 años, 40 años, son los momentos donde uno empieza a ejercer el rol laboral, profesional, bueno, se puede uno casar, tener hijos. Y a los 40 años es una de las crisis más importantes que después vamos a ver en los textos sagrados, que quizás sea la antesala a lo que se propone ya en la mitad de la vida, de los 50 años. Pero los 40 años es el momento más crítico porque es el momento de replanteo de cómo viví hasta ahora y cómo quiero seguir viviendo. Es un momento donde, si ustedes observan a las personas, se mudan, se separan, cambian de profesión, cambian de estilo de vida. Es un momento de cambio, porque uno se da cuenta que ya la vida empieza a cortarse, ya queda solamente, con suerte, unos 40 años más. De hecho, el promedio de vida son los 80 años, más allá de que algunas personas logren edades más avanzadas. Entonces es un momento donde acá se pueden marcar dos caminos: o tiendo a esta introspección, a este camino hacia adentro de superación, de autorrealización personal, o empiezo a luchar contra la carrera del envejecimiento. Entonces, porque bueno, los cambios del cuerpo también se ven notoriamente a los 40, y puede empezar una lucha contra este proceso natural que se avecina muy prontamente. Después viene la crisis, que creo que no se las dije antes, la del nido vacío, que es cuando los hijos se retiran de la casa, cuando los hijos se van. Y si bien los hijos son hermosos y realmente traen muchas satisfacciones, la verdad es que nosotros nos distraemos mucho en los hijos. Y mucho de nuestro tiempo lo dedicamos a ellos, entonces cuando ellos se van, nos volvemos a mirar. Hay personas que sufren mucho porque por todos esos años no se miraron a sí mismos, no se ocuparon de las cuestiones más importantes de la vida. Entonces es una crisis donde se pierde hasta el sentido muchas veces, porque las personas ya no saben qué hacer. Ni hablar con lo que viene después, que es la jubilación. En nuestra sociedad sabemos que hay un sentido de materialismo muy importante, de utilitarismo, de que servimos si trabajamos, si no trabajamos no. Las personas, acá se envejece con mucho sufrimiento. Vieron que hay culturas, o en la misma cultura védica, las personas más grandes son los más sabios, los que guían a los demás, los que instruyen. En esta sociedad la persona grande ya no sirve, se la deja de lado. Entonces imagínense la crisis vital que se puede sentir cuando uno vive la vida de esta visión material. Y por último, la muerte, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, que realmente es un momento muy desesperante, donde uno tiene que dejar todo sin conocimiento. Uno tiene que desapegarse abruptamente, dejar la vida sin entenderla del todo y sufrir y morir. Entonces, lo que yo quiero sumar a esta clase es que para aceptar todos estos procesos es muy importante conocer los textos sagrados, porque son los que nos van a ayudar a vivir estas etapas de otra manera, con conocimiento espiritual y fundamentalmente con dos axiomas que nosotros siempre estamos hablando, que no es que nosotros lo decimos, sino porque lo tomamos de los textos sagrados, de nuestros maestros espirituales, y es que somos almas espirituales, que no somos estos cuerpos que cambian, y que además tenemos una relación eterna de servicio con Dios. Y esa es nuestro dharma más grande, nuestra misión más grande en la vida. Si bien todas estas etapas tenemos que vivirlas con responsabilidad, con los roles que vamos adquiriendo, que esto es el dharma de cada situación que vamos atravesando, hay uno mayor, y que es que cada uno empiece a ese desarrollo personal, encontrar esta verdadera identidad, y una vez que la encontramos, conectar con el servicio devocional, con el Bhakti Yoga, con el servicio a Dios. Entonces, primero vamos a comenzar con un texto del Bhagavad Gita que habla de esto, con traducción y significados por Srila Prabhupada, quien les conté que es la persona que es el maestro espiritual que trajo este movimiento a Occidente. Les voy a leer una parte del significado solamente, y dice así, es el Bhagavad Gita 2.13. Así como en este cuerpo el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud
y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde este cambio. Les voy a leer el significado en las partecitas. Como cada entidad viviente es un alma espiritual, el cuerpo de cada una de ellas está cambiando a cada momento, manifestándose a veces como un niño, a veces como un joven y a veces como un anciano. Sin embargo, se trata de una misma alma espiritual y ella no sufre ningún cambio. Esa alma individual finalmente cambia de cuerpo al morir y transmigra a otro cuerpo. Y como es seguro que tendrá otro cuerpo en el siguiente nacimiento, que será o bien material o bien espiritual. A cualquier hombre que tenga conocimiento perfecto acerca de la constitución del alma individual, la superalma y la naturaleza tanto material como espiritual, se lo conoce como Drira, o un hombre sumamente sensato. A un hombre de esta clase nunca lo confunde el cambio de cuerpos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros vivimos las etapas con esta conciencia de que somos almas espirituales, de que lo que cambia es el cuerpo? ¿Qué uso daríamos al paso del tiempo? Esto que Pravarjuna decía la semana pasada de priorizar la vida espiritual, ¿cómo lo haríamos en cada etapa de la vida? ¿Y cómo nos afectarían estos cambios? ¿Cómo viviríamos cada uno de ellos? Y también cómo viviríamos la muerte. ¿Cómo nos vamos a preparar para esos momentos? Vieron que en nuestra cultura hay una lucha contra la muerte, no se quiere hablar del tema. Y sin embargo, cuando uno llega a esos momentos, si no se preparó, son momentos realmente muy difíciles. Entonces tenemos que animarnos a conversar de estos temas en estas clases que vamos compartiendo. Entonces, según la civilización védica, hay 4 ashrams, 4 refugios, que no son el vientre materno ni es la casa de los padres. Son 4 refugios marcados en las 4 etapas de la vida que se marcan dentro de los Vedas y que donde vamos a aprovechar esos refugios para realizar vida espiritual, para prepararnos para todo esto. Si bien por ahí lo vamos a sentir un poquito alejado de nuestra realidad, vamos a tomar, como les dije, conceptos y consejos para que podamos incorporarlos. Entonces, cada etapa de la vida dura 25 años. La última por ahí la tendríamos que nosotros reducir porque nuestro promedio de vida es 80, son pocos los que llegan a los 100 años, pero están divididas así cada 25 años. La primera etapa es Brahmachari, la segunda etapa es Grihastha, la tercera es Vanaprastha y la cuarta es Sannyas. Estas son las 4 etapas que ahora vamos a ver un poquito de cada una de ellas. Pero fundamentalmente vamos a ver la etapa de Vanaprastha, que es más o menos coincide con nuestros 50 años, donde es un momento muy crucial en la vida para aprovechar la vida espiritual. Srila Prabhupada, escuchando una clase de un maestro espiritual, decía que los 50 años es el primer aviso de la muerte, que uno no tiene que pensar que va a vivir mucho más y que esa tiene que ser la conciencia para aprovechar al máximo la vida espiritual. Eso después les voy a contar de qué maestro espiritual porque lo voy a citar porque escuché una clase muy linda. Justo estaba preparando esto y dije, bueno, esto es para sumarlo. Entonces Brahmacharya es la parte significa celibato, pero en realidad tiene que ver con que en la cultura védica se educaba entre los primeros 25 años, entre el nacimiento a los 25 años, entre los 5 años, no sé en qué momento puntual empieza, pero empieza con la educación, justamente la preparación para la vida. Pero una preparación para la vida con conocimiento espiritual, donde se estudian los textos sagrados, donde se hacen prácticas espirituales, donde se toma un maestro espiritual y donde uno va a tomar las bases y los cimientos para prepararse para todo lo que viene en la vida. En nuestra cultura, lo que es la adolescencia, lo que es la educación, está avalado por un conocimiento material y también
hay mucha como incitación a lo que es la estimulación de los sentidos, el disfrute material. Muy diferente a esta propuesta de utilizar los primeros años de vida para fortalecernos y que estemos preparados para todo lo que se viene. Hay una frase en la Ayurveda que dice que toda la primera infancia y la adolescencia es el arte de cuidar al anciano dentro del niño y del joven, porque se asientan las bases en la niñez y en la adolescencia para todo lo que va a venir después. O sea que es la semilla para todo el crecimiento en la vida. La etapa de Grihasta es la etapa de casados, es el tiempo de trabajo, de desenvolvimiento social, de expansión, de devolver a la familia y a la sociedad todo lo que nos han dado, todo lo que nos han brindado, devolver a los padres lo que nos dieron, las posibilidades de estudio, de trabajo. Es un momento de despliegue, de potencialidad, de ejercer nuestro dharma, nuestro deber ser, nuestra misión en la vida, de compartirla. Y también, por supuesto, es la etapa donde, por medio de la familia, en la cultura védica, los lazos están unidos por la devoción a Dios, donde se aprovecha la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, para juntos realizar vida espiritual y practicarla en familia. La etapa de Vanaprastha es la vida de retirada. Esto se describe así. Son años donde ya uno, podría ser la jubilación dentro de nuestra cultura, uno empieza de a poco a retirarse de las actividades, empieza a ir hacia adentro, empieza a disfrutar de esa construcción interna que estuvo hasta ese momento, y realmente empieza uno a conectar profundamente con la verdadera esencia. Esto, insisto, sí, vamos desarrollándonos dentro de estos conceptos, porque si no sabemos que puede venir este mito de la juventud eterna y la lucha contra el envejecimiento y todo lo que conocemos. Pero el Vanaprastha en realidad es una retirada, pero es una retirada hacia adentro. Y después vamos a ver, porque es muy linda las alegorías, algunos yogis dicen que es el momento donde el yogi se construye la casa en el bosque. Es el momento como símbolo donde uno se retira de la urbe para empezar a conectar con la naturaleza más profunda de cada uno. Y es una simbología esto de la retirada al bosque, porque lo podemos hacer en cualquier lugar, pero es esta retirada hacia adentro. Y vamos a ver en uno de los textos del Srimad Bhagavatam que les traje para compartir, que Srila Prabhupada habla de un rey que en su etapa de Vanaprastha en realidad vuelve a su palacio, el palacio como el conocimiento espiritual, así se toma la alegoría. Entonces, sea la retirada al bosque, la vuelta al palacio, es el momento donde uno va a redescubrir profundamente esta relación con Dios. Entonces eso dura entre los 50 y 75 años. Y la última etapa, la de Sannyasa, es la etapa de la renuncia, donde, en la cultura védica algunas personas aún hoy lo hacen, que dejan todas sus pertenencias materiales, dejan su familia. Es el momento donde ya la entrega es absoluta en la relación con Dios, y se entrega todo lo que uno tiene y se dedica las 24 horas del día a esta relación, a nutrir esta relación. Entonces, les voy a leer ahora esto de los últimos 50 años, que es este tiempo entonces de Vanaprastha, donde es el momento de leer las escrituras, conectar con la vida espiritual profunda. Y quiero leerles algunas cuestiones que encontré en una clase de Yanudanandana Swami, que es un maestro espiritual de nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, que dio una clase de Srimad Bhagavatam 4.26.11, verso que les quiero compartir ahora. Y él dice que el sistema védico recomienda que por lo menos a los 50 años dejemos de perder el tiempo y sigamos con seriedad los principios regulativos. Para los que son nuevos, los principios regulativos son no comer carne, huevo ni pescado, se aconseja el vegetarianismo, no jugar a juegos de azar, no intoxicarse ni embriagarse, o sea, no intoxicar el cuerpo ni la mente,
y no tener sexo ilícito, que implica no ser promiscuo y tener una vida como regulada dentro del matrimonio en relación a la sexualidad. Esos son los 4 principios regulativos. Tomar iniciación o retomar los votos que se tomaron o si se los dejaron apartados y ponerse serio, que queda poco. Bueno, dice acá lo que les conté antes, que cuando tenemos 50 años no tenemos que pensar que vamos a vivir mucho más tiempo. Y si a lo mejor vivamos 80 años más o menos, y que después de los 80, cada momento hay que tomarlo como una propina, como un regalo. Eso dice él. Y que bueno, por supuesto, si nos ponemos serios de jóvenes en la vida espiritual, mucho mejor, porque aprovechamos el tiempo para todas estas etapas que tenemos que atravesar. Pero fundamentalmente se dice que hay que tomar en serio la etapa de Vanaprastha. Entonces, dentro de los textos sagrados, se sugiere esta retirada. Bueno, vamos entonces les voy a leer el texto del Srimad Bhagavatam. Después, si quieren, vamos a dejar un espacio para preguntas, para comentarios, después de esta parte. Habla de un rey y dice así: después de esto, muy fatigado, hambriento y sediento, el rey regresó a su palacio real. Escuchen bien porque es una simbología. Una vez allí, se bañó y cenó adecuadamente, tras lo cual se retiró a descansar y quedó libre de toda inquietud. Significado. Todos los versos están significados por Srila Prabhupada. Escuchen esto porque es muy, muy bello. La persona materialista trabaja con enorme ahínco durante toda la semana sin descansar. Su pregunta es siempre la misma: ¿dónde hay dinero? ¿Dónde hay dinero? Luego, cuando llega el fin de semana, lo que quiere es dejar esas actividades y retirarse a descansar a un lugar apartado. El rey Puranjana, muy fatigado, después de cazar animales en el bosque, regresó a su hogar. Su conciencia le impidió cometer más actividades pecaminosas y le hizo regresar al hogar. Cuando una persona recobra su buen juicio y entiende que se está ocupando en actividades pecaminosas, vuelve a su estado de conciencia normal, que en este verso y en sentido figurado se compara a un palacio. El hecho de que el rey Puranjana regresara al hogar, se bañase y comiese adecuadamente, indica que la persona materialista debe retirarse de las actividades pecaminosas y purificarse aceptando, acá aparece la palabra aceptando, un maestro espiritual y escuchando de él acerca de los valores de la vida. Quien haga esto se sentirá completamente reconfortado como si acabara de bañarse. La vuelta al palacio del rey, que se fue a cazar al bosque, se compara al Vanaprastha Ashram y al despertar de la conciencia de Krishna para despertar la identidad espiritual y volver a Dios al final de la vida. ¿Quieren hacer algún comentario de este verso tan bello? Algo que les resuene, que les guste, que les enseñe. Yo cuando leí que recobrar la conciencia original era volver al palacio, ¿no? Digo, esa es realmente lo que más figura cuando uno descubre el camino espiritual, cuando uno se encuentra con la conciencia de Dios, la conciencia de Krishna. Es como regresar a lo más bello, como un palacio. Lo bueno que quiero contarles es que si bien nosotros estamos lejos de esta educación en Occidente tan marcada por lo espiritual, por la conciencia espiritual, nosotros somos parte de un movimiento que no precisa pasar por todo esto para despertar esta conciencia original. Entonces, el movimiento de la conciencia de Krishna es un movimiento muy simple, muy práctico, donde en cualquier etapa de la vida uno puede empezar a realizarlo, a practicarlo y recobrar esta identidad de que somos almas espirituales. Siempre lo marco, esto es muy difícil, darnos tiempo para la vida espiritual y realizar que somos almas si no hacemos prácticas espirituales.
porque es el momento donde uno va a conocer esa naturaleza, cuando uno practica la conciencia de Krishna. Y la última encarnación de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, lo que nos trajo para esta era es el canto del mantra Hare Krishna, que lo vamos a cantar ahora. Sí. Lo vamos a cantar. Porque justamente en esta época y más en esta parte del mundo es muy difícil llevar esta vida, es muy difícil que nos vayamos al bosque a meditar, entonces tampoco sería necesario hacerlo, podemos practicar vida espiritual en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, y por eso tenemos este mantra de 3 palabras, Hare, Krishna y Rama. Hare es la energía espiritual de Dios, Krishna significa que Dios es todo atractivo, Rama significa que Dios es la fuente de todo placer. Y meditando en esas 3 palabras del mantra, uno recobra la conciencia original, la identidad espiritual y la relación de servicio con Dios. Por eso es tan importante cantar Hare Krishna. Y también recuerdo que esto lo vimos en una de las clases cuando vimos la determinación. El canto de Hare Krishna se dice que va borrando y nos va liberando de todas las identificaciones corporales. Entonces, por cantar este mantra, nosotros podemos desidentificarnos de los diferentes cuerpos que vamos atravesando en la vida, identificarnos con nuestra verdadera identidad. Entonces, cuando uno va adquiriendo este conocimiento trascendental, va escuchando, va oyendo el proceso, va estudiando las escrituras, va cantando el mantra, lo va repitiendo y recitando en meditación por medio de la japa, nosotros vamos saliendo de todo este sufrimiento que implica los diferentes momentos y etapas que atravesamos como seres humanos. No porque no las vamos a atravesar, sino porque nuestra conciencia gradualmente va a estar fija en la vida espiritual, en la relación con Dios. Y por ende vamos a poder tomar distancia de todo eso que atraviesa el cuerpo y la mente. ¿Cómo estamos con el tiempo? Muy bien, si usted quiere seguir un poquito más. Sí, les voy a leer la conclusión y después si hay algún espacio para preguntas. Les voy a leer la conclusión que tienen que ver con las palabras de Srila Prabhupada sobre esta pequeña historia. El regreso a casa del rey Puranjana indica el regreso del hombre a su estado original de conciencia, el estado de conciencia de Krishna. Cuando conectamos con nuestra verdadera identidad, cuando conocemos nuestra posición de sirvientes de Krishna y sostenemos el servicio devocional, logramos esa mirada trascendental. Con ella podemos comprender las diferentes etapas de la vida y utilizarlas para el avance espiritual. Tenemos que aprovechar la vida para que cuando llegue la muerte podamos pensar en Krishna y aceptar todo lo que tenemos que atravesar durante la vida y durante la muerte. Dice Srila Prabhupada, por seguir las órdenes de Brahmacharya, de vida de casado, de Vanaprastha y finalmente de Sannyas, uno llega a elevarse a la etapa perfecta de la vida. Sin embargo, la belleza del proceso de conciencia de Krishna estriba en que de un solo golpe, por el hecho de dedicarse al servicio devocional, uno puede superar todos los rituales de las diferentes órdenes de la vida. Bueno, esto es lo que les traje para compartir. Gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, los que son nuevos, si tienen algún comentario. Súper claro. Sí. Me sirvió. ¿Te sirvió? Sí. No sé qué hora es. Pero Son las 7. Si usted quiere hacer un cierre y después pasaremos al próximo programa. Bueno, el cierre es que aquí se habla en este texto del rey de la importancia de entonces seguir los 4 principios regulativos, esto que les conté. Los principios regulativos tienen que ver con poder purificar nuestros 5 sentidos. Nosotros vivimos conectados desde la mente externa, y la mente externa es la relación de los 5 sentidos con la materia. Y cuando hablo de materia hablo de todo lo que existe en el universo, porque todo está compuesto de materia, inclusive
nosotros las personas, que tenemos cuerpos materiales. Entonces, si no purificamos nuestros sentidos, si no los limitamos, si no los condicionamos un poco, es muy difícil que conectemos con la vida espiritual. Pues si no, siempre tendremos que ir hacia el afuera, a gratificarnos, a complacernos, a buscar el disfrute fuera de nosotros mismos y no adentro, en la profundidad de nuestro ser. Y por otro lado, el canto del mantra Hare Krishna que nos trajo Srila Prabhupada para que podamos nosotros, a la vez que nos vamos purificando, recobrar la verdadera identidad. Y el maestro espiritual, acá dice aceptar el maestro espiritual. En nuestra tradición hay una sucesión discipular desde antes de Srila Prabhupada, que se sigue un conocimiento científico donde vamos aprendiendo de los diferentes maestros estos conceptos védicos. Y el maestro espiritual es el que está conectado con toda esta sucesión discipular, con esa fuerza espiritual que viene por tradición, de tradición en tradición, y que nos va conectados con ellos, con esta fuente de Dios en el corazón que se llama Paramatma, nos van a ayudar y nos van a guiar en el proceso de la vida. Por eso en esta cultura se aconseja oír, hacer preguntas sumisas al maestro espiritual y aprender de sus enseñanzas. Entonces, esto es volver al palacio. Volver al palacio implica recobrar toda esa fuerza, esa sabiduría, y dice que es como darse un baño realmente muy, muy agradable, es como bañarse, ¿no? Esto de limpiarse, de ir limpiando los diferentes cuerpos hasta encontrar este cuerpo que somos, que es el alma espiritual. Esa es mi conclusión. Les aconsejo que sigan viniendo, que compartan y que van a ir de a poquito encontrando estos conocimientos realmente y bueno, y van a sentir mucha gratificación y felicidad. Yo, ¿puedo decir algo? Sí. Yo soy nueva en esto. Hace poquito que empecé a escucharlos por internet. Y bueno, quise practicarlo sola, pero no me sale. Todos los principios esos de no comer carne, de repetir la yapa, no me sale. Me sale un día hacer 2 o 3 rondas y al otro día hago 3, intento una más. Y no puedo. Quiero dejar la carne y la misma familia o la situación económica volvemos a repetir siempre las mismas comidas. Lo único que sé es que canto y bueno, me hace bien, pero lo demás no me sale. Bueno, es un proceso y es gradual. Y es muy importante, sí, lo que dice Maxi, el sadhusanga, que es la asociación con los devotos, ¿no? Porque uno a la medida en que va comprendiendo es que va realizando, tampoco sirven los procesos artificiales. Pero gradualmente lo vas a ir pudiendo hacer. Lo importante es que tengas la intención y que comprendas por qué hacemos esto. En realidad, el dejar la carne, el principio del vegetarianismo, tiene que ver con la no violencia. Sí, lo entiendo y lo comprendo, pero una vez que cierro el libro o que dejo de escuchar los videos, la vida cotidiana me lleva a repetir las mismas conductas. En realidad, es como esto, gradualmente vas a ir despertando esa conciencia. Y a veces sí hay que poner un poco de voluntad y determinación, por supuesto. Cuando uno comprende, puede aceptar. O sea, esto que estábamos hablando, pero Arjuna habló de la aceptación en relación con el equilibrio. Yo les quiero dejar que la comprensión del conocimiento espiritual es lo que nos ayuda a aceptar los procesos de la vida. Si no, la vida realmente es muy, pero muy difícil. Sin aceptación es difícil y sin conocimiento no podemos aceptar. Entonces, cuando uno conoce los principios y los acepta, los empieza a realizar. Aunque le cueste, lo experimenta. Después, en todo caso, ve qué hace con eso, con el tiempo. Pero es importante esto, escuchar el concepto y practicarlo. Pero en realidad tiene que ver con esto que te pasa con la mente externa, la mente en automático. La mente que no puede salir de lo cotidiano. Y ahora de a poco se va a ir activando la parte intermedia de la mente, que es la reflexión, el discernimiento, que empieza uno ya con esta parte de la mente activa a diferenciar y a decidir qué quiere para la vida de uno y qué ya no quiere. Pero esto que decís de la vida cotidiana tiene que ver con vivir en automático. Me enoja un poco.
Te frustra, claro. Sí. Pero bueno, lo que tenés que entender es eso, que estás tomada por esta parte de la mente, que son los 5 sentidos, que buscan gratificarse, que están habituados, que no quieren cambiar, porque nos asustan mucho los cambios, estamos muy identificados, esto que hablamos, sufrimos por la identificación que tenemos con el cuerpo, con lo que comemos, con la familia, con la cultura, con la sociedad. Tenemos tantas identificaciones, pero todo eso se empieza a esfumar cuando uno empieza a recobrar la verdadera identidad. Entonces los roles los hacemos con responsabilidad, pero con otro estado de conciencia, sabiendo que todo eso es momentáneo, es variable, que hoy está y que mañana puede no estar. De hecho, vemos que inevitablemente los procesos de la vida van a cambiar, vamos a dejar muchos cuerpos hasta que dejemos definitivamente con la muerte el que tenemos, pero esto con el conocimiento de que somos almas espirituales. Gracias. No es que yo lo realicé, quiero aclararlo, pero trato de tenerlo siempre muy presente. Sí. Yo creo que un aspecto que te puede ayudar es aceptar qué es lo que estás pudiendo hacer en este momento y mirarte desde un lugar de humildad y de amor también a vos misma, ¿no? Y orarle a Dios del modo que vos podés, que Él te conceda esa gracia también de poder hacer tu propio camino espiritual. Y ayuda mucho a estar entre otras personas que están más avanzadas que uno, ¿no? Cuando uno se asocia con otros que están como más avanzados, que lo están pudiendo poner en práctica, vas recibiendo esa experiencia concreta del otro, no solo desde las palabras, sino desde el alma, realmente, ¿no es cierto? Y desde ese amor también hacia Dios, hacia vos misma y hacia las personas que te puedan ir acompañando, lo vas pudiendo llevar casi que sin darte cuenta. Como cuando un fruto va madurando en un árbol a su debido tiempo, ¿no? Si está verde y uno lo quiere tironear y arrancar, no va a ser tan gustoso como el tiempo que a vos te lleve. Y ese tiempo Dios lo conoce, ¿no? De cualquier manera también es importante desconfiar de las propias certezas, porque cuando uno está tomado por los automatismos y no está como activando la reflexión, es muy difícil que uno tome decisiones acertadas. Por eso es tan importante el maestro espiritual. Acá dice aceptar un maestro espiritual. Que el maestro espiritual es Srila Prabhupada, que está en las enseñanzas. Entonces, cuando uno acepta la enseñanza, inmediatamente la practica, aunque todavía no esté muy preparado, porque en realidad es esto, es como dudar del pensamiento propio y tener fe y confianza en la palabra del maestro espiritual, que está más avanzado que uno y que sabe lo que es mejor. Es un poco lo que proponía el tema de la humildad, ¿no? Ser humildes, escuchar, dejarnos guiar. Gracias. Ya lo vas a poder hacer. ¿Algo más? Bueno, les quiero agradecer la atención, que estén acá. Y bueno, ya nos volveremos a ver en alguna otra clase. Muy bien, muchas gracias.